seguramente yo lo que hice con antelación fue armarle el contexto de Alemania, de cómo estuvo organizado, ¿no? ¿Qué pasó en Alemania, no? Un señor que todos ustedes seguramente lo conocen, porque es conocido por muchísimos adolescentes, que fue Adolfo Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, 1933, se hace cargo formalmente como Führer de Alemania, ¿no? Listo, comienza una política que ya se venía haciendo con antelación, que fue el armado de los campos de concentración, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿sabían los alemanes lo que estaba sucediendo en esos campos de concentración? Hay distintas versiones respecto de si sabían o no lo que estaban pasando. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Los que dicen que no, le dicen negacionistas, porque no puede ser tal cantidad de desplazamiento. ¿De qué manera se llevaban los judíos a los campos de exterminio? ¿No? Se los llevaban a través de las vías ferroviarias, ¿no? Se cargaban todo judío de toda Europa, porque ya para esta época que Hitler estaba en el poder, Segunda Guerra Mundial, chicos, no se olviden, Segunda Guerra Mundial, importante. A la Alemania nazi se apodera de toda Europa, Francia, Holanda, Polonia, todos los países centrales de Europa, y desde ahí empiezan a traer todos los judíos hacia Alemania, ¿no? Y ahí comienza lo que se le llamó el exterminio de los judíos. El concepto es solución final. Ustedes lo van a leer eso en muchas oportunidades. La solución final, eso fue en secreto operado por todo el mecanismo nazi, ¿no? De las SS, y ahí, en ese contexto, se comenzó a exterminar a todos los judíos. Como le dije con antelación, niños y ancianos primero. ¿Por qué niños y ancianos? Porque no les servía al sistema nazi, que eran mano de obra, pero esclava, decirlo, era poco, porque los hacían trabajar en condiciones infrahumanas, ¿no? Hasta la muerte, literalmente. Se los revisaba, y aparte con ellos, ustedes seguramente habrán escuchado de una persona que se llamó el doctor Mengele. El doctor Mengele, dentro del aparato nazi, era un científico, doctor científico, que aprovechó que contaba con muchos voluntarios, entre comillas, que se entienda esto, ¿no?, de nazis, y hacía todo tipo de experimentación con los judíos. Experimentación que usted no se imagina. Soportar el dolor, distinto tipo de experimentos. El doctor Mengele, después de que Estados Unidos y Rusia terminan con el nazismo, se escapa, viene a Brasil, ¿no? Y nunca se sabe realmente qué fue de su paradero, ¿no? Pero hizo atrocidades contra la vida humana y contra los derechos humanos inimaginables. Hay muchos libros que hablan del doctor Mengele por las barbaridades que hizo con niños, pruebas, experimentos. Imagínense ustedes la época que estamos conversando, que fue del 1933 al 45, él tenía la total libertad de hacer lo que quería. Así que en ese contexto siempre ustedes tienen que pensar a Ana Frank. Ella, el tiempo con su familia, que pudo estar escondida, sobrevivió, ¿no? Pero finalmente lo descubrieron. ¿Y cuál era la forma? Cuando muere una persona, tiene que haber una razón de muerte. La mayoría de los que paraban en los campos de concentración decían que morían de tifus. Esa era la razón de la muerte. Ana Frank, pero las condiciones para un niño en un campo de concentración era durísimo. El hacinamiento, chicos, era tremendo. No tenían ningún tipo de condiciones dignas de vivir. Es algo inimaginable. Si ven videos, nosotros trabajamos con los chicos de cuarto y quinto año, esta etapa en particular del nazismo, ¿no? Y los chicos me trajeron videos. Cuando entra el ejército ruso, ¿no?, que es uno de los primeros que llegan a los campos de concentración, hay dos que son muy conocidos, que son hoy centros históricos. Uno es el de Auschwitz y el otro es de Bergen-Belsen. Cuando llegaron con filmadora los norteamericanos y rusos, encuentran pilas y pilas, pero montañas de cadáveres. Todos
montañas y montañas, pero montañas, es como si fuera basura apilada. ¿Vieron cuando apilan la basura? Así eran. ¿Y qué pasa? Dejaron esas montañas ahí, fueron a los pueblos cercanos, los subieron en camiones, el mismo ejército norteamericano, y hace como una guía turístico para que vean lo que habían hecho. Y la gente de origen alemán, totalmente, ustedes ven los rostros, cómo se manifiesta, como una atrocidad. Era como un viaje turístico en medio de las montañas, niños, ancianos, mujeres, todos desnudos, en condiciones, imagínense, eran como basura, todos muertos. Y seguramente dentro de esas pilas de gente fallecida estaba Ana Frank. Ese es más o menos un panorama general de lo que sucede. Esos dos conceptos siempre ténganlo presente. Para la historia de la humanidad marcó un antes y un después en lo que se refiere a los derechos humanos, porque a partir de ahí se creó la ONU, ¿no? Y el organismo de derechos humanos internacional. Fue una barbaridad que... Hay muchas películas que ilustran esta situación. Los chicos siempre me recuerdan una película de su edad, El niño de pijama raya. ¿Alguien vio? Bueno, todos los chicos me dicen, profe, ¿podemos ver El niño a pijama raya? Esa película ilustra la realidad de un niño, ilustra esa situación, ¿vieron? En un campo de concentración. Que los niños, como todos, hay dos películas, y el otro, que me parte el corazón, yo me emociono y lloro, El pianista. Y no hablemos, ya nosotros somos viejos, La vida es bella. Un padre que le hace creer, está en un campo de concentración con su hijo, que es todo un juego, como un circo, para que el niño no dé cuenta de la atrocidad de los asesinatos que están sucediendo dentro de los campos de concentración. Ustedes ven eso y imagínense, es una película, ¿no?, hecha, cómo habrá sido la situación que vivieron los niños. Los niños, cuando llegaban al campo de concentración con sus padres, se separan, hombres de mujeres y niños. Los subían a un camión, ¿no?, y llevaban y los ejecutaban directamente. Pero niños, no, ustedes son adolescentes, niños de 4, 5, 6 años eran los primeros más los ancianos. Sí. Profe, ¿nos podría contar un poquito más sobre el libro que escribió Hitler? Mi lucha. El libro se llama Mi lucha. Hitler participó de la Primera Guerra Mundial. Vamos más atrás. Él anhelaba, amaba con todo su corazón, deseaba ser un artista plástico. Él quería ser un pintor, él quería pintar. Va a la escuela de Frankfurt y rinde el examen y no es aceptado. No lo aceptan, lo rechazan por no contar con las condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Viene la Primera Guerra Mundial, 1914, ¿no? Y él se alista porque era un férreo defensor de Alemania, ¿no? Bien. Estando en guerra, él es herido. Le pegan un tiro en la pierna y va al hospital. Vuelve al hospital, listo, está internado todo, un veterano de guerra, vuelve a su casa. Está 6 meses internado, según cuentan las crónicas, ¿no? Vuelve a su casa y al bajar, una ambulancia lo lleva a su casa, ¿no? Sus padres ya murieron y él llega a su casa y ve comercios judíos por todos lados. Él hace una autorreflexión interna, ¿no? Va a la farmacia, ¿quién es el dueño? Un judío. Va un poquito más alejado de su casa, un prostíbulo, que era muy común en esa época, un cabaret. ¿Ven? ¿Quién regentea a las prostitutas? ¿Quién es el encargado de las prostitutas? Un judío. Todas las prostitutas de origen alemán. Termina la Primera Guerra Mundial, se llama el Tratado de Versalles. ¿Quién firma el primer ministro en esa época de Alemania? Era de origen judío. Entonces, él hace esa descripción que yo le estoy diciendo en su libro, de cuál es la situación. Y él, de alguna manera, considera que el culpable de la pérdida de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es de los judíos. Alemania cae en una situación económica paupérrima, de inflación. Hay una foto muy ilustrativa, por ahí ustedes lo vieron, ¿no?,
que una señora va a comprar pan con una carretilla lleno de dinero. La moneda de ellos se había desvalorizado porque después del Tratado de Versalles, de haber terminado la guerra, siempre cuando un país pierde tiene que pagar todas las pérdidas del otro. Entonces Alemania queda endeudada, queda en una situación de desempleo, un montón de gente que murió. Entonces toda esa situación Alemania empieza a hacer como unas memorias de todo lo que había sucedido, de todo lo que había pasado. Entonces toma como chivo expiatorio o responsable de toda esta situación a los judíos. Y él a partir de ahí comienza con un proselitismo, ¿no? A participar políticamente. ¿Y qué sucede? Cuando una persona se encuentra en una situación difícil, necesita aferrarse a algo. Y él toma como referencia histórica, ¿no?, el origen ario de los alemanes. ¿Qué decía? Que el alemán es una raza superior. Él se basa en la biología, en un señor que se llama Darwin, que escribió un libro sobre darwinismo social, ¿no? El tema de la superioridad de las especies, todo. Bueno, él se basa en varias teorías que existían en la época, que eran propias de la época, ¿no? Y hay una cosa importantísima. Dice, ¿quién mató a Jesucristo? Los judíos. Empieza él a tomar todo lo que le daba la historia, ¿no? Un tipo extremadamente inteligente, ¿no? Y empezó a desplazarse por toda Alemania y a sumar seguidores. Una persona común y corriente, ex veterano, que participó en la guerra defendiendo al pueblo alemán, comienza eso, a exaltar el nacionalismo alemán y que Alemania había sido pensado, hecho para ser lo mejor del mundo. Y logra lo que logró, chicos. En el libro él describe bien eso describe bien, que el responsable de toda esta situación fueron los judíos y que Alemania tenía que ser era superior a todos los demás países. Entonces, eso es lo que termina que él llegue a ser el primer ministro. ¿Dudas, consultas? Yo quería saber qué era el tifus. El tifus era una enfermedad que se contagiaba entre las distintas personas cuando están en condición, todavía existe esa enfermedad cuando hay mucho hacinamiento y no hay ninguna condiciones de higiene, que era propio de los campos de concentración. En principio, según lo que se comenta, ¿no?, eso lo contagiaban los mosquitos. Todos los campos de concentración era una forma de justificar la muerte de las personas que estaban en los campos de concentración. Porque cuando ustedes ven videos, ven el grado de desnutrición que tenían las personas. Ustedes miren videos, busquen campos de exterminio o campos de concentración alemanes en el YouTube. Y ahí ustedes van a ver cuáles personas lo filmaban los mismos. Las SS, que eran los encargados de controlar los campos de concentración, ellos lo filmaban en las condiciones que estaban. Y claro, obviamente, si uno como persona, las defensas no son suficientemente fuertes, ¿no?, una gripe te puede matar. Y las condiciones en las que estaban los judíos que estaban en los campos de concentración eran muy, muy vulnerables. Pero no solamente los judíos eran los más detestados por la Alemania nazi, ¿no? Pero también estaban los gitanos, porque no se aceptaba la homosexualidad, los negros y los que tenían problemas físicos. Esas personas, porque tenía un pensamiento Hitler que planteaba lo siguiente: una persona mayor de 60 años no servía para el Estado, sea alemán o sea un minusválido, ¿no? Una persona que tuvo un problema de nacimiento y que dice, esas personas son una carga para el Estado y esas personas tienen que ser exterminadas. Decía literalmente, lo decía sin ningún tipo de inconveniente, esas personas eran carga para el Estado y las personas mayores de 60 años tenían que ser exterminadas, porque era un gasto para el Estado. Mantener una jubilación, no, tenían que ser personas aptas para el trabajo.
Ahí él se basa en el darwinismo social, ¿no? En la especie superior es la que domina y la que controla. Un viejo, un demente, cualquier tipo de enfermedad que tenía que ser eliminado. Lo que primero hacen los nazis cuando toman los países que están alrededor de Alemania, en Europa, van a los hospitales y ejecutan a todas las personas que están en esas condiciones. Se los ejecuta a todos. Hay una película que ilustra bien ese que se llama La lista de Schindler. Es una película vieja que el director Steven Spielberg que ilustra eso. El antes de que comience el gobierno nazi, antes, durante y posterior. Y con personas que realmente fueron sobrevivientes del holocausto. Así que en ese sentido, la forma de actuar era algo que no estaba pensada la forma de ser. Imagínense, esos números son, pero pues sí, la provincia de Buenos Aires debe tener casi esa cantidad, ¿no? Calculo yo. Provincia de Buenos Aires, sí, aproximadamente. Imagínense, los números son, pero impresionante para la época en que sucedió eso. El grado de atrocidad fue algo descomunal. Así que imagínense. Siempre yo le planteo eso a los chicos, que piensen eso. ¿Por qué? Porque me decía recién el profe Martín cómo podemos llegar a esa situación Hubo una participación del pueblo alemán, de Europa en general, antes de cerrar los ojos ante esta situación que estaba pasando. Y ahí yo vuelvo a lo que le comentaba recién, que fue lo de la lista de Schindler. En la lista de Schindler, en una película larga, por ahí a usted le va a aburrir, ¿no? Pero para nosotros que somos profesores de historia es muy ilustrativo, ¿no? Cómo funcionaba el mecanismo desde que Alemania toma toda Europa, ¿no? De traslado a través del ferrocarril, ¿no? A través del ferrocarril, cómo lleva hacia todos lados, hacia los campos de exterminio, ¿no? Primero de concentración, después de exterminio, van llevando los prisioneros. Era un montón de gente, porque todos los trenes iban llenos de judíos. Ya estaban identificados. Aparte de los judíos, también eran actores políticos que estaban en contra del régimen nazi. Palabra clave, el régimen nazi, ¿no? Y ahí volvemos específicamente al pensamiento de Hitler, que él plasmó en Mi lucha, ¿no? En su libro dice, el responsable de que hoy se encuentre de esta manera después del Tratado de Versalles fueron los judíos. Explícitamente él plantea eso. Cuando llega a su casa dice, mira, una farmacia judía, el cabaret lo regentea un judío, el que firmó el Tratado de Versalles un judío, quien mató a Jesucristo un judío. Todo Alemania está controlado por los judíos. Y así terminamos. Para ir a comprar un kilo de pan tengo que llevar una carretilla. En la situación que se encontraba Alemania en ese contexto fue paupérrima, una estanflación, algo desbordado. Intelectualmente, dentro de Europa, antes de que se conforme lo que fue Alemania en sí, se llamaba Imperio Austrohúngaro. Austria y Hungría. Después se separa, se forma el Estado alemán, ¿no? Y ahí siempre tenían este pensamiento de superioridad, basándose en las teorías de la época, del darwinismo social, todo esto que ya les comenté, ¿no? De que la raza aria era superior. Él se vale de las teorías existentes en esa época para justamente realzar el estado anímico del pueblo alemán. Realza de esa manera. Utiliza esa situación que se encontraba, ¿no? Post finalización Primera Guerra Mundial. Imagínense, del 17, él tiene todo un tiempo para llegar 1917 al 33. Empieza a hablar, a hacer proselitismo, va meeting, arma y empieza a hablar que Alemania es una raza superior, que es superior a todo, que tiene que levantar, en un contexto donde la ciudadanía alemana se encontraba mal y, como le decía anteriormente, necesita aferrarse a algo. Una persona cuando está en una situación X,
en esta situación económicamente, sin trabajo, tener que pagar a todos los países que habían participado en la guerra y Alemania perdió, estaba en la lona, por decirlo así. ¿Se entiende?